esta altura ya el cuerpo va sintiendo la campaña porque ha sido intensa, pero además, realmente, tú decías, hemos venido, sí, durante lo que fue el periodo de estos 5 años, hemos venido en varias oportunidades. El Frente Amplio y en particular el Espacio 609 realizó esa tarea de recorrer y bueno, en esta etapa con mucho más intensidad. Así que vemos bien, tuvimos una muy buena votación, yo creo que fue directamente proporcional al trabajo que desarrollamos estos 5 años. Y bueno, y esperanzados y llenos de futuro. La verdad que yo la vivo con alegría también y estoy seguro que Blanca también. Y además hoy feliz que nos encontramos finalmente para salir juntas en gira, que no nos había pasado hasta ahora. Hace más de 30 años que trabajo en periodismo y me resulta absolutamente cansador. Jamás agarraría una tarea política porque debe ser peor todavía. ¿Cómo lo vas viviendo, Blanca? Es mucho menos peor. ¿Sí? Es Bueno. mucho menos agotadora, mucho menos. Yo lo voy viviendo muy bien. Disfruté mucho esos 38 años de periodismo, 34 al frente del noticiero, y estoy disfrutando mucho estos meses que llevo en esta actividad política, que prácticamente enseguida derivó en arrancar a hacer campaña y en sobre todo dedicarme mucho al interior, porque es donde de pronto yo tenía más dificultad para llegar personalmente a los lugares, justamente por mi trabajo. Así que estoy disfrutando mucho esto que es el encuentro con la gente, escuchar, dialogar, encontrarme con distintas organizaciones sociales, descubrir también, hacer una cantidad de descubrimientos, porque a veces las localidades para los periodistas y para la población en general pueden ser conocidas por tal o cual noticia, lo cual a veces es un poco injusto. Esto me permite acercarme a todas las aristas que tiene la realidad en los diferentes territorios, y eso es muy bueno. Y hay una característica nata de los periodistas que es escuchar, ¿no? Y cuando saliste, escuchás mucho a la gente. ¿Y ahí qué cosas te encontraste? ¿Te encontraste con las cosas que preveías que te ibas a encontrar? ¿O te encontraste con un universo totalmente nuevo y deslumbrante? Lo primero que quiero decir es que me encontré con mucho respeto, ¿no? Mira. Que me encontré con mucho afecto, con mucha alegría por mi participación en la política. Eso es lo primero que quiero decir, que es un poco lo cosechado en tantos años de trabajar en los medios, en radio y en televisión y en radio. Y después, bueno, sí, me encontré con que la gente tiene una vivencia de la realidad que no siempre es la que de pronto es noticia y que no siempre es la que las autoridades informan y que no siempre es la que podemos conocer. Yo me encontré con una situación compleja para muchos habitantes desde el punto de vista económico, para trabajadores de nuestro país que tienen más de medio millón, un salario muy acotado, 25.000 pesos y menos. Me encontré con situaciones de mucha vulnerabilidad en los asentamientos y en los barrios pobres de Montevideo, por ejemplo, y también en algunos del interior. Me encontré que esa realidad de gente durmiendo en la calle, que Montevideo nos resulta lacerante, ocurre también en el interior de nuestro país, en varias ciudades y en varios pueblos. Al atardecer la gente empieza a acomodar sus cartones para dormir en la calle. Y bueno, todo eso es muy golpeante, es muy desafiante para alguien que está en política y que se propone transformar y mejorar la vida de la gente. Así que también me encontré con mucha esperanza. La gente tiene esperanza y quiere que las cosas estén mejor y quiere hacer las cosas mejor. Y yo creo que eso trasciende a la gente que es de izquierda o que es del Frente Amplio. Yo creo que hay gente de todos los partidos que seguramente quiere, más allá de cualquier confrontación, quiere lo mejor para nuestro país. Supongo que sí, que se te debe haber acercado por tu exposición durante tantos años gente que es de todos los partidos, ¿no? Y bueno, ¿y qué te dicen? Siempre con cariño. Siempre con cariño, siempre con respeto, siempre dicen, entró a mi casa durante 34 años, y yo estoy muy agradecida por eso, porque no dejas entrar a tu casa sino más a cualquiera. Así que yo estoy agradecida con eso, y no es que les pido el voto por eso, ¿no? Yo lo que quiero es que la gente se informe, que la gente nos pregunte, que escuche, y que tome su decisión de manera informada. No es que le digo, bueno, ya que entré a su casa, ahora voteme el voto. En absoluto, jamás lo haría. Creo sí que el haber entrado tantos años a su casa les da a ellos cierta confianza en mí, ¿no? Y entonces lo que yo trato de lograr es, bueno, es llegar con la información, es llegar con datos, con constataciones para ellos. La gente, más allá de lo que pueda decir un gobernante o un opositor,
La gente lo vive. Sí. Sí, alguien puede decir, no, no hay problema con los medicamentos, pero la gente va al hospital y no hay medicamentos, o va a las mutualistas y no hay medicamentos, o pueden decir, no hay problema con los especialistas, pero la gente lo vive. Entonces, yo lo que creo es que yo puedo decir lo que sea, pero la gente tiene su vivencia de las cosas y sabrá si este país es el que quiere mantener o si quiere construir una realidad que esté mejor. Y bueno, para eso es para lo que los estamos invitando. Bancada femenina del MPP, ¿qué cosas tienen potencial para la próxima administración? Y más si desde el punto de vista del gobierno, ¿no? ¿Qué cosas, en qué áreas están trabajando con más fuerza? Muchas. Yo creo que hay muchas cosas para retomar. La bancada bicameral femenina en En general general, sí. trabajó muy bien en determinado momento porque justamente se centraba en focalizar cuáles eran aquellos puntos que teníamos que revertir porque veníamos de mucha desigualdad en el ámbito político, en el ámbito social, cultural. Me permití decir una cosa, yo durante muchos años cubrí la Junta Departamental y de las cosas que me gusta hacer es mirar los debates políticos. Yo, la verdad que estoy fascinado de hace años con lo que es la bancada de mujeres del Frente Amplio. Es impresionante la capacidad que tienen y de trabajo que tienen y a la hora de debatir son maravillosas, la verdad que son maravillosas. Bueno, gracias, Así pero que, en ese sentido... Despojado de toda subjetividad, te lo digo porque la verdad que me gusta mirar la política, me gusta, y cuando veo Cairo, todas las muchachas, espectaculares, la verdad que sí. Pero además de eso, hay una historia que logró, por ejemplo, que mujeres de diferentes partidos políticos se pusieran de acuerdo y en este país, digamos, hubo una etapa muy fecunda donde se aprobaron leyes que partieron de acuerdos multipartidarios. La ley de violencia basada en género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Antes, quizá otras que tuvieron que ver y que también fueron parte de esto, ¿no? Uno no debe desconocer la historia. El propio voto femenino, parte de luchas históricas. Entonces hay muchas cosas en común porque todavía hay muchas desigualdades. Yo creo que mientras hayan desigualdades, necesariamente van a encontrar en la bancada del Frente Amplio, incluso otras mujeres que no pertenecen a nuestro partido, van a encontrar mano tendida para trabajar aquellas cosas que nos unen y en las cuales tenés que revertir desigualdades. En el mundo del trabajo, donde todavía hay inequidades a igual trabajo, diferente remuneración. Sí, claro. En el mundo de la cultura. En el mundo de la cultura. Mira, este año en este periodo presentamos un proyecto que hablaba de la inequidad que hay en los escenarios cuando cuentan con fondos de dineros públicos, donde en general es el mercado el que mueve. Sí. Y además nos discutían muchos varones dentro de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, donde estaba este proyecto. Pero es el mercado el que tiene que regular. No, porque el mercado, vos en un medio de prensa, en un medio de comunicación, si no difundís, es muy difícil que la gente quiera o tenga la posibilidad de escuchar algo que no conoce. Entonces, necesariamente queríamos que esa brecha, y mirá vos lo que pasó, lo firmamos con una colega del Partido Nacional, con Gloria Rodríguez, sí. Porque fue lo último que hicimos en la bicameral. No se volvió a convocar más, ¿sabes por qué? Porque pobre, y lo digo con total sinceridad porque la llamé un día para mostrarle mi solidaridad, le dieron tanto palo a Gloria de su propia tienda, porque había firmado ese proyecto que venía con la anuencia de toda la bancada del Frente Amplio, ¿no? Y bueno, yo creo que esas cosas hay que acordarlas, pero sobre todo creo, y en eso la bancada femenina del Frente Amplio tiene muy claro, hay inequidades que tienen que ver con situaciones concretas, como decía Blanca, cosas que la gente nos cuenta. Fíjate vos, el otro día va una señora coterránea mía allá de Chuy a el Ministerio de Desarrollo Social para ingresar al Sistema Nacional de Cuidados, porque su mamá tiene 90 y pico de años y la persona que la cuidaba falleció. ¿Sabés qué le respondieron? Y está constatado esto, se puede constatar, que la agenda del sistema de cuidados venía atrasada y estaba en el año 2022, 2023, sí. 2024, y esta persona tiene 94 años, ojalá dure hasta los 100, pero lo más probable es que en el camino puede quedarse.
Entonces esas cosas que son inequidades, que se viven a nivel territorial y a medida que te alejas de la capital, que es donde se toman las decisiones, más se agudizan, y eso tenés que acordarlo desde lo bicameral. Y con mujeres de otros partidos. ¿Y por qué digo con mujeres y no con varones? Con varones también, pero ¿sabes qué nos pasaba? La Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, que integramos 5 años, la terminamos asumiendo solamente mujeres. Agrego a lo que te decía Sandra a propósito del Sistema Nacional de Cuidados, hay 7.000 personas en lista de espera de acompañante terapéutico en este momento que responden a esos años en los que la lista se trancó. Sí. A su vez hay cientos de personas que se formaron para los cuidados, que hicieron el curso de los cuidados, que están esperando que las convoquen para trabajar, porque el tema de cuidados, además de resolver situaciones familiares, situaciones que impactan mucho a nivel emocional y a nivel económico y a nivel laboral, también es una fuente de trabajo para muchísima gente. Bueno, todo eso está paralizado. El otro día acá en UTU se recibieron 20 y pico muchachas y un varón especializándose en cuidado, y una de las cosas que decían es esa: necesitábamos especializarnos, tener herramientas, pero hacía pila que no se hacía ese curso. Claro. O sea, sí. Se está demorando, y es una de tus tareas también ocuparte de esos temas de cuidado. Digamos que la beta social está requiriendo que nos ocupemos urgentemente de todas las variables que la involucran. Sí, claro. El tema de los cuidados, sin duda, es uno. Estamos pensando en personas, adultos mayores, en muchos casos en situación de dependencia severa, porque el sistema de cuidados tenía etapas, ¿verdad? Se empieza por la gente de dependencia severa. Estamos hablando de personas en situación de discapacidad, niños, adolescentes, entonces jóvenes, adultos. Hay allí una demanda muy importante que además generalmente esa tarea recae sobre las mujeres, como se ha dicho, lo cual las inhabilita para poder organizar su vida en torno al trabajo o al estudio o a lo que fuere, y están básicamente ocupándose de los cuidados por lo que eso significa, muchas veces dejando de estudiar, dejando incluso de continuar el liceo, ¿verdad? Sí. Donde es la hermana más grande la que se ocupa de los cuidados. Entonces, allí hay una tarea sin duda para hacer en el sistema de cuidados, pero es una de las variables que a nivel social hay que atacar. Hay que llegar con el tema de la salud, hay que llegar con el tema de la vivienda, hay que llegar con el tema de la educación, con el tema de la alimentación, con el tema del trabajo. En definitiva es lo que dignifica la vida de la gente cuando tiene un salario digno. En el interior el MIDES con la alimentación ha estado bastante complicado para conseguir canastas y todo ese tipo de asistencia. Se ha complicado bastante, se ha suspendido todo ese tipo de asistencia, ¿no? Entonces se ha hecho complicado para mucha gente que tiene dificultades. Hoy en el interior está muy complicado. Eso termina librado a la solidaridad de las personas que pueden organizarse, que pueden conseguir víveres, que pueden armar un merendero, que pueden armar una olla popular. Y generalmente es gente que a veces está viviendo las mismas dificultades y quienes hacen la cola para comer. Llevarse un tupper con comida. Allí donde se retiró el Estado, que es en estos lugares que describíamos, la solidaridad de la gente es la que está sosteniendo muchas veces la alimentación como se puede. Algunas iglesias también, sí. Yo he constatado en los asentamientos que son las iglesias, varias, las que están atendiendo lo que el Estado ha dejado de atender. Sí, totalmente. ¿Cómo? Sí, Sandra, y la violencia, ¿no? No nos olvidemos de la violencia, ¿no? Sobre niñas, niños y adolescentes, sobre mujeres. Los números en femicidios siguen doliendo. Una emergencia en materia de femicidios que fue declarada en su momento por el doctor Tabaré Vázquez, y que seguimos sin tener una aplicación efectiva, y eso requiere recursos en materia de juzgados, requiere recursos técnicos, prevención. Tuvimos una interpelación a las autoridades del INAU en su momento, donde brillantemente actuó, estudió y actuó en consecuencia, con muchísimo respeto, nuestra compañera querida, oriunda de este departamento, Silvia Nane, donde no hubo respuestas. Lejos de haber respuestas, lo que hubo fue hace pocos días la constatación de que sigue habiendo situaciones de violencia, y eso también tiene que ver con lo que decía Blanca, ¿no? El retiro del Estado, porque a veces, mira que nosotros no hablamos de mala intención, nadie puede tener la intención de damnificar a niños, niñas, adolescentes, pero a veces se aplican recetas que realmente son absolutamente añejas,
para el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Donde la violencia está Ni hablar de la política del derrame en materia económica, que nunca apareció. que nunca apareció. Pero además hay algunas de las áreas del Estado que son claves, por ejemplo la educación, donde hay 250 millones de dólares que no se ejecutaron. Cuando en realidad tenemos problemas serios en ese sentido. Tenemos problemas serios desde el punto de vista edilicio, necesitamos que funcionen los CAIF, necesitamos contratar más maestras, necesitamos maestras comunitarias. O sea, hay allí una cantidad de áreas que se han ido recortando y ese dinero que estaba dispuesto, que estaba votado para que fuera con ese destino, resulta que se retiene y no se gasta en eso que se necesita. ¿Me pueden decir que no era necesario usarlo? Sí, claro. Bueno, seguramente. No, no, ha pasado con los CAIs que no se han abierto. ¿Cómo sigue su jornada hoy? Tengo dos preguntas de coyuntura para hacerles. ¿Qué les pareció el debate anoche? ¿Cómo lo vivieron? Yo se lo comentaba a un colega tuyo, me preguntaron antes de que comenzara el debate qué esperaba, y yo esperaba la continuidad de lo que había hecho Yamandú y nuestra propia fuerza política durante toda la etapa electoral o preelectoral, que era un Yamandú genuino, sin poses, sin posturas, hablando de propuestas y de futuro, y fue lo que vi. Hay gente que dice que estuvo un poco aburrido, capaz que el formato es un poco, se acuerda primero que nada, y además es más de bloques de propuestas. Yo realmente quedé muy satisfecha que nuestro compañero lo que puso allí fueron propuestas, y vi del otro lado realmente una vuelta permanente a la referencia de lo que hizo o dejó de hacer el Frente Amplio, cuando en realidad esa etapa nosotros ya la pasamos con un balance Sí. y una perspectiva que inmediatamente dio sus frutos, porque lo que se recogió en todas esas salidas que hizo el Frente, hoy están muchas de esas propuestas incorporadas en el programa del Frente Amplio, ¿no? Ese que han ignorado tanto. Entonces, a mí realmente me dejó muy satisfecha porque vi una postura, además, muy a los Yamandú, muy humilde, con una postura firme pero muy humilde, sin agresión. Creo que cerramos una campaña electoral muy, muy fructífera desde ese lugar, ¿no? Muy linda, sin agravios. ¿Cómo lo vivís, Blanca? Bueno, yo creo como Sandra que Yamandú mantuvo lo que ha sido, yo creo que se hace la trazabilidad de la campaña de Yamandú desde la interna. En esa Sí. campaña el talante ha sido siempre cercano, dialoguista. Uno no puede encontrar en esa campaña en ningún momento un agravio, una descalificación del adversario, una ridiculización, como las ridiculizaciones de la que él ha sido objeto, mucho menos una campaña de fake news, denuncias falsas y todo lo demás, ¿no? Y eso que le tocó sufrirlo Han pasado de la cosas. peor manera, Me y acordás. lo llevó adelante con una templanza, con una gran capacidad de espera, que actuaran quienes tenían que actuara la justicia, y se demostró que era una gran injusticia lo que le estaban haciendo. Entonces, yo creo que esa fue toda una lección de Yamandú ante la ciudadanía, y ayer tuvo esa misma templanza, ese mismo temple, escuchaba cuando hablaba el otro candidato, hizo propuestas todo el tiempo, enumeró las propuestas en cada una de las áreas que lleva adelante el Frente Amplio. O sea, creo que quien miró el debate porque quería informarse un poco más, bueno, eso Sí. estuvo ayer en el caso de la comparecencia de Yamandú Orsi. En el Sí. caso del candidato de la oposición, como decía Sandra, básicamente es como ha sido toda la campaña de referencia permanente al Frente Amplio. Ayer pues, ocurrió esto, los dichos de José Mujica y todo eso. ¿Cómo viviste todo eso? Bueno, le hicieron referencia en el debate también, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que primero que voy a decir es que yo no revelo conversaciones privadas como las que mantuve. No te Y perdonamos. después, la única precisión que quiero hacer es que nunca estuvo a mi consideración ser candidata a la vicepresidencia de la República. Y lo que me propuso Mujica en el mes de junio fue integrar una lista al Senado. Tampoco hablamos de lugares en esa lista. Eso es todo lo que tengo para decir a propósito de este tema, y creo que además tampoco otros comentarios que ha hecho Mujica con respecto al futuro, bueno, son sus picardías propias de él. ¿Es la primera vez que venís por acá? A Por Carmelo, Carmelo. en este tren, sí, he estado en la ciudad.
Bien, espero que se repita como con Sandra, que Seguramente. es la segunda vez, que es verlos por acá seguido, porque es importante, ¿no? De verdad, para la gente del interior y sobre todo para los medios del interior, después a veces los perdemos y no nos atienden más los teléfonos, ¿viste? Pasan esas cosas. Le pasó al Frente Amplio también, voy a decirlo, se olvidaron de atender Bueno, los teléfonos al interior. formó parte de los reclamos Claro. que hizo la gente. En el Y me parece que está bueno el contacto así porque tenés contacto con la gente y con la audiencia que te sigue. Y te va a seguir siempre, tenés una audiencia que sí. fiel ahí que es terrible. Ojalá que sí. Volveremos, Sandra. Sí, además es un lugar precioso. La última vez me fui de noche Bien. de acá y la verdad que ver toda esa Bien. parte del Sí, río señor, iluminada. porque el qué departamento de lindo Colonia que no es solamente Colonia del es. Sacramento. Precioso. Muchísimas gracias por su presencia, muy amable, hasta luego. Bien.